¿Qué tal? Comenzamos hoy nuestra tercera clase de Teología del Antiguo y Nuevo Testamento. El día de hoy, siguiendo por la línea en la que vamos a centrarnos en esa experiencia del hombre al momento de la caída y en esa experiencia también de aquellos que experimentando pues desde el origen van precisamente como humanidad a ser como el bastión, ser la punta de lanza de diferentes situaciones que va a experimentar el hombre, el ser humano en cuanto a humanidad, pues, en cuanto a su humanidad frágil, en cuanto a su caída. Hablamos pues específicamente del final del capítulo 2 de Génesis y el capítulo 3 que hablamos de la caída del hombre. Esta experiencia que desde la teología del cuerpo San Juan Pablo II nos va a iluminar, viendo precisamente lo que es el hombre originario y luego el hombre caído. Es decir, esta experiencia del hombre asistido por un lado por la gracia y por el hombre haciendo mal uso de su libertad. Y bueno, comenzamos. Eh, Dentro de este texto y dentro de los contenidos teológicos que vamos a comenzar a desarrollar, o que ya hemos comenzado a desarrollar, tenemos precisamente esta parte de los cuatro principios básicos que se van a encontrar en este relato. El primero de ellos es el principio de la vida, significado en el árbol de la vida precisamente, el principio de la prueba, consignado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, el principio de la tentación, consignado a la serpiente, y el principio de la muerte como la disolución del cuerpo. De aquí vamos a centrarnos nosotros a explicar cada uno de ellos. En un primer momento, el árbol de la vida, eh, consignado como ese principio de vida, el hombre no necesita de comer de los frutos del árbol, porque el hombre, dado que existe en gracia delante de Dios, tiene esa unión que existe entre Dios y él. Fluye dentro de él la vida divina, fluye en él la misma vida de Dios y él fluye en la vida divina. No hay diferencia ni distinción entre Dios y el hombre. Existe pues también un principio de prueba, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre no necesita conocer el mal, puesto que está diseñado para el bien y es en el bien en el que se desarrolla, el bien en el que encuentra su plenitud. Sin embargo, hablar del conocimiento no hablamos aquí de la segunda acepción que acabamos de ver en las clases anteriores. Recordemos que ese conocer podría significar la relación íntima, podría significar la relación académica o el acercamiento académico, y por último tenemos la acepción espiritual, que es precisamente el tener de una experiencia real, ¿no? Entonces, en ese aspecto el hombre no necesita tener una experiencia real del mal, ha sido creado para el bien y ha sido consignado al bien. Sin embargo, el hombre ha perdido precisamente su norte, ha perdido su oriente y entonces confundida su razón, confundido su pensamiento, lo llevará a elegir tener una experiencia del mal, experiencia que no tendrá buenas consecuencias, dado que una de las principales consecuencias de este pecado será, perdón, de esta experiencia de mal, será ausentarse del bien. Y entonces el mal como tal, que eso significa ausencia del bien, donde debería de estar y no lo está, ese mal provocará en el hombre desprenderse de la vida divina y comenzar a concentrarse únicamente en su experiencia de debilidad humana. Entonces, ese árbol del conocimiento del bien y del mal le lleva a no tener una experiencia de bien, al contrario, entender que ha perdido su experiencia de bien, es decir, todo el bien en el que él estaba, ahora lo contempla, ahora lo añora, ahora lo ausenta, y por eso se hace presente el mal, porque donde debería de haber bien ya no lo hay. Y entonces tiene una experiencia real del mal. ¿Cuál mal? ¿Cuál es el mayor mal que el hombre puede experimentar? La ausencia permanente de Dios. Por eso el hombre se siente amedrentado, se siente solo, se siente humillado y vendrá pues toda esta experiencia antropológica que más adelante a considerar. Aparece también un tercer principio, el principio de la tentación o de la serpiente. Recordemos que el libro del Génesis fue escrito en el exilio, bueno, después del regreso al exilio a Babilonia, y las nuevas generaciones estaban impregnadas de distintos elementos que conllevan precisamente un nuevo lenguaje, una nueva comprensión, una nueva cosmovisión.
Para aquellos provenientes del Imperio Babilónico, la creación tenía otros matices, tenía otros elementos, y es precisamente a través de un texto que ellos tienen, su texto creacional llamado Numa Elish y el poema de Gilgamesh, de los que tomarán los hebreos los elementos necesarios para hablar. ¿Por qué digo toda esta explicación? Bueno, porque la serpiente para el pueblo babilónico no significa algo negativo o algo peyorativo. Por el contrario, la serpiente es el principio de razón y el fundamento de la racionalidad humana. Por tanto, la serpiente no es un elemento negativo, sino que es un elemento que está en el fundamento de todo lo que existe. De ahí porque pues incluso la visión que ellos tienen de la creación del mundo será a través de un uróboro, es decir, de una serpiente que se devora a sí misma su cola, como este sentido de eternidad, como este sentido de inacababilidad, es decir, que no hay finitud, pues no hay un aspecto finito, sino que es eterno. Y este aspecto de la serpiente o de este círculo de serpientes que se devoran a sí mismas y que al mismo tiempo le dan sustento y estabilidad al mundo, tendrá que ver con la razón humana y de cómo el hombre a través de la inteligencia logra acceder, logra darle fundamento, logra darle estructura a todo cuanto existe. Es decir, una exaltación de la razón humana. El pueblo de Israel, al estar ellos imbuidos en esta cultura, pone la serpiente como ese principio y elemento de la razón. Y entonces es lo que dan ellos como explicación a la caída del hombre originario. El hombre que de estar contemplando, de estar fluyendo en la vida divina, de estar comunicado con Dios, rompe y fractura esa comunión con Dios y entonces se centra única y exclusivamente en sus propios elementos, en su propia definición de bien, en su propia definición de las cosas, ya no auxiliado por la gracia, sino a sí mismo. De ahí pues porque la razón ya no se deja iluminar por Dios, sino que se mira a sí misma. Y mirándose a sí misma es que luego entonces logra confundirse y al confundirse logra errar. Esa es la explicación que de alguna manera algunos autores han tomado desde esta experiencia de la serpiente. Sin embargo, ya los santos padres en los primeros siglos de la Iglesia, los padres apostólicos, los padres apologetas y los padres del desierto, darán una interpretación mayor, porque dirán ellos y equipararán, perdón, la serpiente con el enemigo. Y tiene razón de ser. En ese sentido, podemos decir nosotros, la serpiente, que es el más astuto, es decir, el más inteligente de los animales, el más sabio, podemos decir dentro de las criaturas la más sabia, lo comparamos con el ángel caído. En un inicio es creado bueno, es creado para el bien, es creado inteligente, es creado en la gracia, pero que por desafiar precisamente a su creador, por desafiar a la verdad y querer vivir en su propia verdad, sinónimo de la razón humana también, el hombre, la figura angélica, el enemigo, cae y entonces al caer buscará la manera de cómo confundir al hombre para desafiarlo y hacerlo que, igual que él, caiga en su mismo razonamiento y que de igual manera como él cayó, caiga también otros seres creaturales, en este caso, pues el hombre, porque es el otro dotado de razón, dado que la criatura angélica no puede convertir a Dios porque de él ha provenido, la otra persona que le queda por confundir es al ser humano. Y el ser humano, al ser inferior a él en naturaleza, pues entonces desgastará su vida, desgastará su existencia en poder confundir al hombre y hacerlo caer. Del modo que los santos padres por eso ubicarán a ese ser criatural perfecto, ese ser criatural inteligente, astuto, lo equipararán a la serpiente. Entonces, en ese sentido, pues, tendrá ese principio. Y por último, tenemos el principio de muerte como esa disolución del cuerpo, ese aspecto en el que el hombre rompe precisamente con su biológicamente hablando, rompe esta unidad que existe vinculada entre la materia y la parte de la unidad sustancial de alma y cuerpo. Luego, encontramos un elemento muy importante que es el huerto, entendido como ese lugar
donde Dios habita, es el lugar de la comunión con Dios, es su propia casa. Ahí habita el hombre junto con Dios. Les decía pues que el Enuma Elish, ese texto de la creación, en donde de alguna manera eh, los babilónicos entenderán que ha roto esa comunión el hombre con sus dioses, viéndolo desde ellos, por medio de la envidia. Sin embargo, acá en el Génesis nosotros encontramos un sentido distinto, porque no es la envidia de Dios la que hace huir al hombre, sino que es el hombre quien, dejándose llevar por su mal juicio, se aleja de la presencia de la gracia. El hombre crea su propia interpretación de bien y de mal, y entonces cree que por medio de esa elección es que el hombre puede definirse y puede definir todo cuanto existe. Por lo tanto, se trata de un acto de elección. No es orillado, bueno, de alguna manera es influenciado, pero no es obligado, sino que el hombre elige y en su propia elección hace un error de discernimiento. Por tanto, ese discernimiento que el hombre tiene que realizar debe hacerlo también unido a la gracia, unido precisamente a esa iluminación de parte de Dios. Bueno, y estaba la cuestión de la serpiente. La muerte habla no como consecuencia, o sea, como consecuencia del pecado, la muerte no habla de la muerte biológica, dado que por ser seres criaturales teníamos que tener un límite en cuanto a la muerte biológica, pero habla de una muerte distinta, de una muerte de la gracia, de una muerte que podríamos experimentar nosotros para para la vida eterna. Entonces, en ese sentido, nosotros ya no pertenecemos a esa gracia de Dios. La muerte es el límite natural que nosotros hemos puesto para alejarnos de la presencia de Dios. ¿Qué muere pues realmente? Muere nuestro ser materia, nuestra materia es la que muere, la que se deshace, la que de alguna manera es contingente y por eso va a destruirse, y esa muerte es entendida, la muerte biológica, como ese límite natural de nuestra creación. Sin embargo, ya en la antropología filosófica, el hombre al estar constituido de alma y cuerpo, pues esa unidad no se destruye, solamente se destruye la materia. Hay algo más en nuestro cuerpo que persiste y que los filósofos le llaman cuerpo a esa parte, no corporalidad, que es la materia, pero sí cuerpo, en donde estamos unidos a nuestra alma y permanecemos como personas. Pero en la antropología cristiana, que es la que da un paso más adelante, el alma y el cuerpo se ven asistidas también por el espíritu, como ese soplo especial de parte de Dios que sostiene todo cuanto existe. Y por eso lo que morirá será nuestra materia, pero nuestro espíritu nos permanecerá unidos a la divinidad, de modo que nosotros no moriremos eternamente, sino que estaremos perviviendo con Dios en la eternidad. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de que nosotros busquemos la propia condenación y entonces vivamos, sí, eternamente para la condenación. De ahí porque pues esa sentencia de Jesús en el Evangelio, que algunos resucitarán para la vida eterna y otros resucitarán para la condenación eterna. La manera de volver a ese lugar paradisíaco es escuchar de nuevo la voz de Dios, pero sin distorsión en esta ocasión. Para este fin, Dios ha suscitado hombres concretos para tal motivación o para tal fin, y serán en el Antiguo Testamento los profetas. De entre todos los profetas, que después no ahondaremos en ellos, hay uno que sobresale en el Nuevo Testamento, que es el último del Antiguo, el primero del Nuevo y el precursor, que es Juan el Bautista. La función principal del profeta es hablar en nombre de Dios, es mostrar su justicia y sobre todo su misericordia. Esas son como las partes fundamentales del trabajo de la labor del profeta. El profeta anuncia y denuncia, anuncia la palabra de Dios, anuncia a su pueblo la salvación, pero también denuncia los pecados, denuncia los errores de juicio, denuncia las injusticias. Por eso es que la figura profética se volverá un tanto complicada y convulsa a través del paso de la historia de la salvación. Sin embargo, el profeta se vuelve un signo claro ante los hombres de todo tiempo de que Dios sigue hablando a su pueblo. Basta con que el hombre se disponga para poder escucharlo. Juan el Bautista, en el cual nos vamos a centrar, hablando pues del Nuevo Testamento y de cómo se consolida hacia nosotros esa figura profética para escuchar la voz de Dios. Juan es más que profeta. No solamente es un profeta al estilo del antiguo, sino que sobre todo es precursor.
Igual que los profetas anteriores, anuncia, denuncia, guía, hace presente a Dios de alguna manera. Es el culmen del Antiguo Testamento y está en él se deposita toda la profecía antigua. Juan, dirá Jesús, es el Elías, es el que tenía que venir para ser precursor, para marcar ese camino de salvación, no por él, sino por el Mesías que viene tras de él. De ahí pues porque el bautismo de Juan será un bautismo de conversión, un bautismo que llama a volver a escuchar de nuevo la voz de Dios, un bautismo que tiene que ayudar a preparar el terreno, mientras que el bautismo de Jesús será distinto, porque porque Jesús siendo el Mesías, su bautismo da una plenitud en la persona. Vuelve a escuchar de manera más plena la voz de Dios, vuelve a escuchar todo lo que Dios ha querido para su pueblo, dando así un carácter de filiación, es decir, somos hijos en el Hijo. Ahora ya no somos conversos, ya no somos creyentes solamente, sino que también somos hijos de Dios. Y en ese sentido, por supuesto que trae más plenitud. Agradezco su atención. Nos vemos en la próxima.